Hoy, en Biografías Artísticas, hablamos de Billie Holiday, una de las figuras clave de la música contemporánea, una voz como ninguna otra ha habido. Un prodigio que surgió de la miseria y la penuria y se convirtió en un icono mundial. Una de las cantantes más admiradas de todos los tiempos, muchas de sus grabaciones se han convertido en canónicas para todo buen aficionado y músico de jazz. Rebelde ante la injusta segregación racial, grabó una canción que puso patas arriba a la sociedad norteamericana y fue perseguida hasta su lecho de muerte por los servicios de inteligencia estadounidenses. Pero vayamos al principio de la historia. Nos encontramos en una fría mañana de un 7 de abril de 1915 en Filadelfia, la gran urbe del estado de Pensilvania. Una joven de 19 años llamada Sarah Fagan acaba de dar a luz a una preciosa niña. El padre, Clarence Holiday, de 17 años de edad, está feliz, pero a la vez inquieto. Esta criatura frenará su incipiente carrera musical como banjista y guitarrista rítmico. Recientemente ha conseguido entrar a trabajar en la orquesta del prestigioso pianista Ubie Blake, una excelente oportunidad que no piensa dejar escapar por el nacimiento de su hija. Eleanora es el nombre elegido para la recién nacida. Eleanora Holiday, la que posteriormente pasaría al Olimpo del jazz y de la música mundial bajo su nombre artístico, Billie Holiday. Pero los inicios de los jóvenes padres fueron difíciles, muy difíciles. Tan solo hacía 52 años que en Estados Unidos se abolió la esclavitud. Muchas personas de ascendencia afroamericana no terminaban de encajar en la incipiente y segregacionista sociedad norteamericana. Baltimore se encontraba en un momento de auge económico. Recibía ingentes cantidades de exiliados de todas partes del mundo: alemanes, italianos, irlandeses y sobre todo estadounidenses afroamericanos, los más excluidos del escalafón social, que huían del empobrecido y mísero sur. Clarence Holiday, apenas recién nacida nuestra protagonista, la abandonó. Se marchó con su orquesta a recorrer noche tras noche los escenarios de cada ciudad donde fueran requeridos. Sarah Fagan está desolada. Sus padres la expulsaron de casa al enterarse de su embarazo, aún siendo soltera. Todo un escándalo para el remilgado pensamiento moral de aquella época. Por fortuna, contó con el apoyo de su hermanastra Eva Miller, residente en Baltimore, y que recibió a la criatura como una más en su hogar. Pero Eleanora creció prácticamente sola. Su madre y tíos apenas están por casa. Largas jornadas laborales en trabajos precarios muy mal pagados. Eran momentos difíciles para la vida de cualquier afroamericano en Estados Unidos. La niña Eleanora fue inscrita en la modesta Academia St. Francis, aunque raramente asistía a las clases. Por este motivo, un tribunal de menores decidió enviarla a un reformatorio católico hasta que su familia consiguiera estabilizarse. Pasaron 9 meses y finalmente la custodia volvió a manos de Sarah Fagan, que había conseguido abrir un pequeño restaurante. Eleanora Holiday, de tan solo 11 años de edad, abandonó definitivamente la escuela para dedicarse por completo a ayudar en el negocio de su progenitora. Parecía que madre e hija volvían a estar unidas, aunque sea trabajando de sol a sol en el restaurante familiar. Pero un triste suceso truncó la felicidad de nuestra protagonista. Un aciago día, un hombre intentó forzarla,
sin éxito. Eleanora, una niña de tan solo 12 años, se defendió bien y resistió hasta que la policía detuvo al repugnante criminal. Más allá del trauma, Holiday de nuevo fue apartada de su madre, ya que fue internada 3 meses bajo un programa de custodia social. Una vez liberada, nuestra protagonista comenzó a buscarse la vida por sus propios medios. Consiguió un trabajo como recadera en un burdel, además de dedicarse a limpiar casas y establecimientos del vecindario. Precisamente cuando paraba por la casa de citas, la misma Billie Holiday relata en su autobiografía que este fue el momento en que descubrió 2 de las grandes figuras musicales del momento. Eleanora pasaba horas enteras escuchando los viejos discos de pizarra con las excepcionales voces de Louis Armstrong y Bessie Smith. Nueva York, la gran metrópolis. Allí se habían afincado muchos músicos afroamericanos en búsqueda de una ciudad que los acogiera del segregacionista sur. La Gran Manzana era la capital del momento. Las nuevas tendencias musicales nacían y se expandían hacia todo el mundo en aquellos legendarios templos musicales, como el Cotton Club, el Nest Club o el recientemente inaugurado Savoy. Estaba destinado. Eleanora, que aún ni de lejos se había iniciado en el arte musical, tenía que ir a parar a esa gran ciudad. Sarah consideró la oportunidad de mudarse a la Gran Manzana. A principios de 1929, madre e hija fueron a buscar suerte y prosperidad en el populoso y vibrante barrio de Harlem. Sarah Fagan y su hija consiguen encontrar un pequeño alojamiento al que llamar hogar. Ambas trabajan sin descanso en busca de una mejor vida. Pero las interminables jornadas laborales como limpiadoras no son suficientes para poder llevar una vida digna. Eleanora ya frecuenta algunos antros y tugurios de mala reputación, bebiendo grandes cantidades de alcohol con tan solo 14 años. La precaria situación económica y el flirteo con algunos estupefacientes empujan a nuestra protagonista a dedicarse al oficio más antiguo del mundo, hecho por el que fue arrestada y recluida 4 meses en la prisión de Welfare Island. Una vez excarcelada, Eleanora se topa con su padre, que la había abandonado apenas recién nacida. Clarence Holiday, que por aquel entonces trabajaba en la prestigiosa orquesta de Fletcher Henderson, se asombra de las cualidades vocales de su hija. Moviendo algunos hilos, Clarence consigue una audición para Eleanora en el club Pod St. Jerry. Los allí presentes quedaron fascinados ante el canto de nuestra protagonista. Una voz llena de matices y sentimientos forjados por una dura vida. La jovencísima cantante tiene lo que cualquier cantante de jazz requiere: blues y swing. Es en este momento cuando Eleanora elige su alias artístico. Le encanta la actriz Billy Dobell. Sí, este es un bonito nombre. Se acabó. Ya no existe Eleanora. Este es un nombre con reminiscencias de un desdichado y lastimoso pasado. Nace la leyenda de Billie Holiday. Y nuestra protagonista de 17 años, poco a poco se va abriendo paso en el difícil circuito musical del Harlem de la época. Había mucha competencia, muy buenos cantantes que aspiraban a trabajar de manera regular con algunas de las grandes orquestas más populares del momento. La ley seca todavía estaba en vigencia, pero la mafia y las ingeniosas artimañas de los propietarios de los clubes se encargaban de satisfacer las necesidades de los clientes. Billie Holiday, a principios de la década de los 30, actuaba con asiduidad en algunos locales.
Pot and Jerry's, Greyhound, Brooklyn Elks o la Alhambra Bar eran algunos de los clubes donde casi cada noche el público disfrutaba de la carismática voz de nuestra protagonista. Pero su gran oportunidad le llegó a finales de 1932. Billie fue llamada para sustituir a la prestigiosa cantante Monette Moore. Entre el público asistente andaba un tal John Hammond, un joven blanco apasionado del blues y el jazz. Hammond en aquel momento era reportero de la revista inglesa Melody Maker, así como locutor de radio y productor musical. También fue el encargado de producir y ensamblar una orquesta mixta bajo la dirección de Benny Goodman. Toda una osadía para la época, pues recordamos que las leyes raciales eran muy estrictas en cuanto a la convivencia y usos de espacios comunes. Era así de triste y cruel. Había locales para blancos y locales para negros. Los músicos tampoco podían compartir escenario. John Hammond había encontrado la voz ideal para su nueva orquesta. Billie Holiday recibió y aceptó la propuesta de grabar 2 canciones con la formación del multiinstrumentista Benny Goodman. Your Mother Son in Love y Riffin' Scotch fueron las primeras grabaciones de nuestra protagonista, acompañada de excelentes músicos de sesión como Jack Teagarden o el mítico batería Gene Krupa. Ambos sencillos consiguieron un cierto éxito, sobre todo Riffin' Scotch, que alcanzó las 5.000 ventas. Billie Holiday comenzó a granjearse cierta fama en los ambientes jazzísticos de la Gran Manzana. A partir del año 1933, se empieza a relacionar con la flor y nata musical de la época. Mantuvo un intenso pero infructuoso romance con el pianista Bobby Henderson, así como una tórrida aventura con el célebre saxofonista Lester Young, el cual cariñosamente llamaba a su amada Lady Day, un mote que acompañaría a nuestra protagonista toda su vida. 1935 supuso la aparición de Billie Holiday por primera vez en la gran pantalla. Duke Ellington, uno de los directores de orquesta más reconocidos del momento, la eligió para interpretar un pequeño papel en el cortometraje Symphony in Black, A Rhapsody of Negro Life. En esta película podemos ver a Lady Day cantando la canción Saddest Tale. Este mismo año fue bueno, muy bueno para Billie Holiday. Brunswick Records le ofrece un contrato discográfico para una serie de grabaciones junto al pianista Teddy Wilson. Algunos sencillos llegaron a altos niveles comerciales, como el estándar I Cried for You, que consiguió un total de 15.000 ventas, una notable cantidad y que salvó a la discográfica de la quiebra. Billie Holiday, a los 22 años de edad, ya era toda una estrella del jazz. Su particular forma de cantar llamó la atención de otro de los grandes directores de orquesta en aquellos años. Hablamos ni más ni menos de Count Basie, que dijo estas palabras sobre nuestra protagonista. Cuando ella ensayaba con la banda, en realidad era solo una cuestión de obtener sus melodías como las quería, porque sabía cómo quería sonar, y no podías decirle qué hacer. Durante esta época era común la rivalidad entre diferentes orquestas. Se disputaban los mejores salones y clubes para tocar, o incluso el cambio de músicos. Era bastante frecuente el fichaje o salida de los artistas más destacados de una banda, como por ejemplo hoy en día cuando se habla de fichajes de deportistas entre clubes.
Pues bien, la banda de Count Basie tenía como gran rival a la de Chick Webb, que contaba en sus filas con una jovencita llamada Ella Fitzgerald. El 16 de enero de 1938 fue un gran día para los amantes del jazz. Benny Goodman grabó su legendario y famoso concierto en el Carnegie Hall, mientras que en el Savoy se citaban en una batalla de bandas las orquestas de Count Basie y Chick Webb. La prensa especializada realizaba votaciones entre sus seguidores. Unas revistas daban vencedora entre comillas a Lady Day, otras a Ella Fitzgerald. Eran unos tiempos donde el jazz estaba de moda. No en vano, al género no se le denominaba como jazz en sí, sino bajo el nombre de pop, ya que era la música popular del momento. En 1938 se extinguió la colaboración entre Billie Holiday y Count Basie, pero a la joven cantante no le faltaban pretendientes. Un mes después entró a trabajar como vocalista principal de la banda del director blanco Artie Shaw. Era muy inusual que en esta época se formasen bandas mixtas. Volvemos a recordar las terribles leyes segregacionistas, en cierto modo atenuadas en el norte, pero muy vigentes en el sur. Precisamente Artie Shaw, firme defensor de la igualdad, no se amedrentó en concertar una gira por los estados sureños. No fueron pocos los problemas raciales que sufrió Billie Holiday durante esta gira, no permitiéndole muchas veces el acceso a lugares solamente destinados para blancos. En lo estrictamente musical, la unión Shaw-Holiday fue una simbiosis perfecta para ambos artistas. Consiguieron un espacio semanal en la influyente emisora radiofónica WABC. Y es que recordamos que en aquella época no existía la televisión. La radio era el medio de comunicación más influyente, sobre todo en lo musical. Si aparecías con cierta regularidad en alguna estación radiofónica, tu carrera musical estaba más que asegurada. Pero desgraciadamente, a finales de 1938, las discriminaciones raciales colmaron el vaso de la paciencia de Billie Holiday. Fue a finales de año tras un concierto en el Hotel Lincoln de Nueva York, cuando la cantante dijo basta. No le permitieron usar el ascensor ni la puerta principal del establecimiento, hechos ante los que Billie Holiday se plantó. De esta manera tan desagradable se acabó la relación comercial con la orquesta de Shaw. Pero un nuevo reto mayúsculo estaba a punto de presentarse a las puertas de Lady Day, una canción que pondría patas arriba a la hipócrita sociedad norteamericana. Abel Meropol era un judío ruso afincado en Nueva York. Comunista convencido y defensor de la igualdad, este joven músico y activista compuso Strange Fruit, una canción con una letra desgarradora y denunciante ante la discriminación racial de la época. En el mismo año 1939 se habían notificado 3 linchamientos, 3 personas más que se sumaban a las 2.830 ejecutadas desde el año 1889 hasta 1940. 6 de cada 10 norteamericanos blancos sureños apoyaban sin pudor estos aberrantes crímenes. Abel Meropol fue triste testigo de una de estas ejecuciones en la villa de Marion, Indiana. Thomas Shipp y Abram Smith fueron linchados por una multitud con la connivencia policial ante unas acusaciones que luego demostraron ser falsas. Un fotógrafo llamado Lawrence Bidler retrató el bochornoso momento.
Esta foto dio la vuelta por todo Estados Unidos, mostrando de esta manera las miserias de una sociedad que se hacía llamar civilizada. Bernie Josephson, un firme defensor de la integración racial, escuchó esta canción en un pequeño círculo de izquierdas donde la mujer de Mayerpool cantó Strange Fruit. Bernie era el propietario de un club llamado Café Internacional e hizo las gestiones posibles para que aquella desgarradora canción llegara a un público de masas. Billie Holiday aceptó el encargo. Su padre, Clarence Holiday, había fallecido 2 años antes en una sala de espera de hospital, sin que nadie lo atendiera debido a su color de piel. La presentación de la canción protesta creó mucha expectación. Billie Holiday consiguió transmitir toda la rabia y frustración de una comunidad que diariamente sufría un racismo recalcitrante. Poca iluminación y acompañamiento musical, lo justo para que Eleanora, no Billie Holiday, contara todas las penalidades de sus iguales. Termina la canción y el público no responde. El impacto ha sido brutal. Ahora sí, los espectadores, muchos comprometidos con la causa, aplauden la interpretación de Billie Holiday, que después de acabar la canción, se encerró en el lavabo, tuvo que vomitar para poder terminar de sacar toda su rabia y frustración. Commodore Records se ofreció para grabar la canción, que se convirtió en todo un éxito de ventas, sin apenas ser difundida por la radio. Strange Fruit ha llegado hasta nuestros días como una de las canciones protesta más icónicas de la historia. La misma revista Rolling Stone la sitúa en el puesto 21 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Esta desgarradora pieza catapultó aún más la figura de Billie Holiday, no ya como cantante, sino como persona socialmente comprometida. A principios de la década de los 40, parece que todo iba bien para nuestra protagonista. Había trabajado mucho y consiguió unos buenos ahorros que los destinó para que su madre abriese un restaurante llamado Mom's Holiday, literalmente la madre de Holiday. La carrera discográfica de Lady Day seguía al alza. Continuaba su contrato con Columbia Records, pero puntualmente colaboraba con Decca y un nuevo sello llamado Capitol, discográfica con la cual grabó Traveling All Alone, una canción que llegó hasta la lista de los 20 éxitos más vendidos. A principios de la década, Lady Day colaboró con músicos legendarios en el imaginario jazzístico, unos tales Dizzy Gillespie, Art Tatum o Roy Eldridge, entre muchos otros. En el plano sentimental, Billie Holiday contrajo nupcias en el año 1941 con Jimmy Monroe, un trompetista de segunda fila muy apegado a los bajos fondos de Harlem. No se sabe a ciencia cierta, pero parece ser que esta persona fue la que introdujo a nuestra protagonista en el tenebroso mundo de los estupefacientes duros. Su marido prontamente fue encarcelado. No fue en absoluto un matrimonio feliz, aunque tardaron años en divorciarse. Pero su siguiente relación tampoco la podemos catalogar como buena. Fue otro trompetista, un tal Joe Guy, el que definitivamente sumergió a Lady Day en los infiernos de las adicciones. Billie Holiday, en su autobiografía, recordaba con estas duras palabras este periodo de su vida. Rápidamente me convertí en uno de los esclavos mejor pagados de la zona, ganando $1,000 a la semana, pero no tenía más libertad que si hubiera recogido algodón en Virginia. La relación de nuestra cantante con su madre no era todo lo buena que se podía esperar. Parece ser que Sarah Fagan
era adicta al juego y pedía grandes cantidades de dinero a su hija, que se los pagaba complacida, pensando que era para mantener su restaurante. No fueron pocas las discusiones entre madre e hija, no se entendían bien, pero el fallecimiento de Sarah Fagan en 1945 abocó a Billie Holiday a una profunda depresión, acrecentada por un constante abusivo consumo de estupefacientes y alcohol. En lo profesional, Lady Day seguía estando en el candelero. Su nuevo contrato discográfico con Decca Records reactivó las ventas de nuestra protagonista, que alcanzó un gran éxito con su sencillo Loverman. En 1946 participó en una película llamada Nueva Orleans, donde aparecía con otros músicos importantes como Louis Armstrong y Woody Herman. Pero el rodaje de la película fue todo un infierno. El servicio de inteligencia norteamericano presionó a los productores Jules Levy y Herbert Biberman para que acortaran la presencia de Lady Day en el film. Desde luego, la grabación de Strange Fruit había sido motivo más que suficiente para colocar a Billie Holiday en las terribles listas negras de artistas no deseados. 1946 y 1947 fueron los años de consolidación de Lady Day. Ganaba mucho dinero por sus conceptos de derechos de autor, así como por los conciertos, y la crítica le adoraba. En las encuestas de popularidad, la revista Metronome la situó como la mejor cantante de jazz del momento, mientras que la prestigiosa Downbeat le cedió el segundo puesto. Pero el 16 de mayo de 1947, la fatalidad se cernió sobre Billie Holiday. Muchas voces apuntan a los servicios de inteligencia, que aún le guardaban rencor a Lady Day por su atrevimiento al haber grabado la canción protesta Strange Fruit. Lo cierto es que aquel fatal día, la policía entró en el apartamento de Billie y la acusaron de posesión de sustancias estupefacientes. El caso fue conocido como los Estados Unidos de América contra Billie Holiday, un juicio que condenó a la cantante a 1 año de reclusión en la prisión federal de Alderson. El 16 de marzo de 1948, nuestra cantante fue liberada, aunque las autoridades le requisaron indefinidamente su carnet de trabajadora de cabaret, documento indispensable para cualquier artista o empleado que desarrollara su actividad profesional en clubs donde se sirviera alcohol. Este hecho no fue un impedimento para que su manager Ed Fishman planeara el gran regreso de la diva del jazz. Si no podía actuar en clubs nocturnos, lo haría en teatros y salas de fiestas. Billie Holiday vendió por anticipado un total de 2.700 entradas para abarrotar el prestigioso Carnegie Hall, todo un éxito sin parangón en la época. Holiday por fin se divorció de su marido en 1947 y parece ser que alejó de su vida a su suministrador Joe Guy, hecho que no supuso una mejoría en la relación de Lady Day con los estupefacientes duros. A finales de la década de los 40, su situación financiera y artística no era buena. Sus ingresos por derechos de autor mermaban y de momento seguía sin poder recuperar su visa de trabajo nocturno. La depresión y la melancolía se apoderaron de Lady Day, que pasada la treintena de años ya no podía disimular el abusivo consumo de sustancias cuando se subía a un escenario. Las críticas hacían reflejo de ello, y su deterioro físico era más que evidente. Ante la imposibilidad de actuar en clubes estadounidenses, en 1954 su manager decidió organizar una gira europea que llevó a nuestra cantante a visitar países como Suecia, Francia, Holanda, Alemania y Suiza.
Justo cuando regresó a Estados Unidos, Billie Holiday siente la necesidad de contar su vida. Explicar sus desgracias y toda la injusticia que se ha cometido contra su persona. El periodista William Dufty mantuvo una larga serie de conversaciones y charlas con nuestra protagonista. El fruto fue Lady Sings the Blues, un libro de formato autobiográfico que se vendió conjuntamente con un LP editado por Clef Records, con nuevas versiones de los grandes éxitos de Lady Day. De esta época es reseñable una de las grandes grabaciones en vivo en el Carnegie Hall, The Essential Billie Holiday, una sublime obra donde aún y la fragilidad vocal y física de la cantante podemos apreciar su maestría y particular manera de entonar. Con las siguientes palabras cerró su crónica el periodista Nat Hentoff de la revista Downbeat. Fue una noche en la que Billie estaba en lo más alto, sin lugar a dudas la mejor y más honesta cantante de jazz del mundo. Holiday contrajo nupcias por segunda vez en 1957 con un tal Louis McKay, un hombre de dudosa reputación que desde hacía años la acompañaba en todas sus giras. Ambos fueron nuevamente arrestados por posesión de estupefacientes y se casaron en México, con el objetivo de no tener que declarar el uno contra el otro en caso de celebrarse un juicio. Aún y su frágil estado de salud, Billie Holiday continuó dando guerra en los estudios de grabación y en los escenarios. A finales de 1958, se embarca en una nueva gira europea que la lleva a actuar en las grandes capitales del continente. Para hacernos una idea de su merma física, nos referimos a las palabras de la escritora Françoise Sagan, asistente en el concierto que la cantante estadounidense ofreció en París. Era Billie Holiday y no era ella. Había adelgazado, había envejecido. En sus brazos las huellas de los mordiscos se acercaban. Cantó con la mirada baja, se saltó un verso. Se agarró al piano como a una barandilla junto a un mar embravecido. Las personas que estaban allí lo aplaudieron con frecuencia, lo que provocó que les lanzara una mirada irónica y de lástima, una mirada feroz, en realidad, hacia sí misma. En 1959, la salud de la cantante se resintió. Billie fue diagnosticada de cirrosis hepática, hecho que no impide que siga bebiendo compulsivamente. Holiday se muestra reacia a ingresar en un centro médico, pero finalmente su representante, Joe Glaser, la convence y de esta manera, un 30 de mayo, es trasladada al Hospital Metropolitano de Harlem. Los últimos días de la cantante fueron muy duros. En los 2 meses que Billie estuvo ingresada, se fueron sucediendo una serie de complicaciones derivadas de su cirrosis aguda, tales como un edema pulmonar y una insuficiencia renal. Y por si esto fuera poco, los servicios de inteligencia no dejaron descansar ni en sus últimos días a nuestra protagonista. Presuntamente se encontraron algunas sustancias en su habitación del hospital, hecho que provocó que la policía la vigilase constantemente, aún y estando postrada en la cama. Pero un 17 de julio de 1959, a las 3:10 de la madrugada, el cuerpo de Billie Holiday dijo basta. Junto a ella se encontraban William Dufty, su sincero amigo y autobiógrafo, y Louis McKay, su marido, que la había ido estafando de manera gradual, hasta dejar una cantidad exacta de 70 centavos en su cuenta bancaria. El 21 de julio, 3.000 personas se juntaron para dar el último adiós a Eleanora Holiday, mundialmente conocida como Billie Holiday, una de las mejores y más carismáticas artistas de jazz de todos los tiempos. Lady Day dejó un legado monumental,
con unas grabaciones que se consideran canónicas para todo buen aficionado o músico jazzista. Nos quedamos con las palabras de su buen amigo Frank Sinatra, uno de los pocos hombres en su vida que no se aprovechó de su talento. Frank y Billy contrajeron una sincera amistad, basada en el respeto y la admiración mutua y cimentada en lo que a ambos les apasionaba, el jazz. Esto dijo el famosísimo cantante neoyorquino sobre su amiga. Es Billie Holiday quien fue y sigue siendo la mayor influencia musical para mí.